11. Estaremos compartiendo la predicación en esta mañana y quiero que por favor vayas ahí. ¿Lo tenemos, hermano? Si no trae Biblia, acá aparece en la pantalla el Evangelio de Mateo. Hace unos momentos en el servicio se le daba lectura a este pasaje de Mateo. Este mensaje, hermano, lleva por título Cuando mi problema supera mi fe. Cuando mi problema supera mi fe. Y vamos a ver la historia de un hombre llamado Juan el Bautista. Y dice la palabra de nuestro Dios: cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Respondió Jesús, le dijo: id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados. Y a los pobres es anunciado el evangelio. Y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Mientras ellos iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente: ¿qué saliste a ver en el desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué saliste a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí, los que llevan vestiduras delicadas en la casa de los reyes están. Pero, ¿qué saliste a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta, porque este es de quien está escrito: he aquí yo envío mi mensajero delante de su faz, el cual preparará tu camino delante de ti. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor que es que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. El que tiene oídos para oír, oiga. Mas, ¿a qué compararé esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros, diciendo: os tocamos tocamos flauta y no bailastes, os endechamos y no lamentasteis. Porque vino Juan, que ni comía ni bebía, y dicen: demonios tiene. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen: he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Padre, nos presentamos delante de ti, Señor, en esta mañana buscando tu bendición, buscando, Señor, que esta porción de tu palabra, Señor, tu Espíritu Santo nos dé luz para entenderla, nos dé la claridad y la sabiduría, Señor, para poder predicarla, tomando en consideración, Señor, las grandes verdades que encierra cada texto, cada palabra. Ayúdanos, Señor, a ser diligentes con ella. Y te pido por la mente, el corazón de cada uno de los oyentes, para que esta palabra pueda llegar y pueda hacer el efecto necesario por el cual tú la has mandado. Y que al terminar todo, Señor, tengamos esa precaución de ponernos a cuentas contigo. Recibe la honra, recibe la gloria, Señor. En los méritos de Jesús oramos. Amén. Qué fácil es mantener la fe cuando todo marcha bien en nuestra vida.
Es bien fácil, hermano, cuando todo marcha bien en nuestra vida, en nuestra fe, podemos hasta presumirla, podemos decir que estamos súper bien y nos sentimos bendecidos, gozosos. Pero llega un momento, hermano, cuando la fe es probada y pasada por fuego. Llega un momento, hermano, cuando la fe de nosotros se ve afectada. Entonces, en ese momento es cuando nos pasa el Señor por aquella prueba, por aquella situación, y entonces, hermano, sabemos de lo que estamos hechos. Ahí es donde se mide, ahí es donde se calcula nuestra fe, y mientras nuestra fe no sea probada, entonces no podemos pasar a un nivel de espiritualidad más profundo, más a relación con Dios. Quiero decirte que van a llegar momentos en nuestra vida donde nuestra fe siempre va a ser probada. Tal vez Dios hoy quiere hablarte a ti que en estos momentos sientes que tu fe está más abajo, está en un nivel muy bajo y estás luchando por mantener una fe que dices, antes mi fe era diferente. Y ahora lo que resulta es que tu problema ahora está superando tu fe. Tal vez, hermano, tu fe ha desaparecido porque tus problemas han sobrepasado esa fe. Tal vez alguien está luchando y no encuentra la salida a un problema, a una situación, y sientes que tu fe ya no es la misma. Y dices, ¿por qué me está pasando esto? Y empezamos a sentirnos mal. Y tal vez tú dices, pastor, pero yo no tengo ese problema. No creo que ese mensaje sea para mí. Déjame decirte que aunque tú ahorita tu fe esté en un nivel alto, tú necesitas este mensaje porque un día, escúchalo bien, un día vas a enfrentar una situación donde tu fe va a ser probada y tu problema puede superar tu fe. Así que no pienses que este mensaje no es para ti. No pienses que este mensaje no va a ser para ti en este momento. Hay tiempos en la vida en que deberíamos de valorar las bendiciones que Dios da a nuestras vidas. Hay momentos, hermano, en que tú y yo deberíamos de valorar y muchas veces no lo hacemos. Y muchas veces no valoramos lo que Dios está haciendo porque ya estamos pensando en otra cosa, ya estamos pensando en algo más que queremos y no disfrutamos las bendiciones presentes. Y muchas veces, hermano, nos pasa eso porque no sabemos ser agradecidos con Dios. Y debemos de entender, hermano, escucha bien esto, debemos de entender y valorar lo que Dios hace por nosotros. ¿Para qué? Para que cuando lleguen los días difíciles, recordemos las maravillas que Dios anteriormente estaba haciendo. Y eso hará que tu fe no se pierda y no se olvide de las grandezas de nuestro Dios. Vemos aquí la historia de un hombre llamado Juan el Bautista. Déjame darte un poquito de trasfondo. Juan el Bautista está en la cárcel. Juan el Bautista fue aquel hombre que había profetizado la Biblia, que iba a venir y iba a preparar el camino del Señor Jesús. Iba a venir a predicar y preparar el mensaje para que viniera el Hijo de Dios. Y él llega, hermano, y empieza a predicar en el desierto. Y Juan, hermano, se vestía con ropas, pelos de camello y comía miel silvestre y se la pasaba allá en el desierto. Ese era Juan el Bautista que un día le dijo al rey Herodes, ¿sabes qué? Estás en pecado.
Porque tienes a la mujer de tu hermano, la tienes como tu mujer, y eso delante de Dios es pecado, y te lo tengo que decir porque es mi obligación. Y después de que Juan el Bautista le dice esas cosas al rey, el rey lo agarra y lo mete a la cárcel. Y ahí está en la cárcel Juan el Bautista sufriendo el maltrato por haber predicado la verdad. Pero cuando está ahí en la cárcel, ve por favor al versículo 2 y 3. Cuando está ahí en la cárcel, Juan escucha de Jesús. Dice ahí, y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Primer punto, hermano. Dudamos cuando los problemas superan nuestra fe. Cuando los problemas superan nuestra fe, empezamos a dudar. Que es fácil creer y dar testimonio de las maravillas de Dios cuando todo marcha bien. Cuando somos bendecidos, cuando hay cartera llena, refrigerador lleno, familia con salud, no hay ningún problema, hay abundancia, todo marcha bien. Gloria a Dios. Y nos gozamos. Pero ¿qué cuando las cosas se empiezan a complicar? Juan el Bautista se encuentra preso, maltratado, sabiendo que le queda poco de vida. Y entonces oye los rumores de que Jesús anda predicando allá. Y entonces, hermano, manda a 2 de sus discípulos para preguntarles. Pregúntale a Jesús. Aquí dice, pregúntale, ¿eres tú el que había de venir? En otro pasaje, en otras versiones dice, pregúntale si él es el Mesías esperado o tenemos que esperar a otro. A ver, ¿cómo? Juan el Bautista, el que dice aquí el pasaje que leímos que no ha nacido nadie como Juan el Bautista, ahora estaba en la cárcel y ahora estaba dudando de la existencia del Mesías. ¿Sabes por qué, hermano? Porque la situación en la que él estaba viviendo, hermano, le hizo dudar. Ve por favor ahí mismo en Mateo capítulo 3 para que veamos quién era Juan el Bautista, hermano. Mateo capítulo 3. ¿Estás ahí? Dice el capítulo 3, el versículo 1. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparar camino del Señor, enderezar sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos. Y comía langostas y miel silvestre. Y salía a Jerusalén y a todo Judea y en todas las provincias de alrededor del Jordán. Y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver que muchos de los fariseos y los saduceos venían y se bautizaban y decían, fíjate lo que les decía Juan el Bautista cuando predicaba, generación de víboras, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Hacer pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos, Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Y ya también está hecha ya puesta la raíz de los árboles, por tanto, todo árbol que no da fruto será cortado y echado al fuego. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento,
Pero el que viene tras de mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo y os bautizará en el Espíritu Santo y fuego. Hermano, ese es Juan el Bautista predicándoles, gritándole a los fariseos, a los saduceos, generación de víboras. Luego, hermano, aparece Jesús. Versículo 13. Entonces Jesús vino a Galilea, a Juan, al Jordán, para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, dejad ahora, porque así conviene que se cumpla toda justicia. Entonces le dejó, y Jesús después que fue bautizado, subió del agua, y he aquí del cielo le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Quiero que leas conmigo el versículo 17, todos, ¿qué dice? Y hubo una voz en el cielo que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Este es Juan el Bautista, hermano. Y Juan el Bautista escucha una voz del cielo que dice, este es mi Hijo amado. Hermano, ¿cómo es posible que un hombre que escuchó una voz del cielo, que ve a Jesús venir, él no conocía a Jesús, él no sabía quién era Jesús? Cuando Jesús llega, hermano, él lo ve venir, él no sabe, tanta gente que iba y se bautizaba, él no sabe quién es Jesús. Pero él tenía una profecía que le había revelado el Señor y dijo, aquel en el que descienda el Espíritu del Señor, ese es. Cuando Juan ve eso, en otro pasaje, dice, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando él lo ve, dice, yo no soy digno de bautizarte, Señor. No soy digno ni de desatar las sandalias de tu calzado. No soy digno, Señor. Y Juan le dice, no debo de hacer esto. Pero Jesús le dice, es necesario. Después de escuchar esa voz, después de ver al Espíritu Santo descender, pensaríamos tú y yo que un hombre que vivió eso jamás dudaría de la existencia de Jesús. Pero ¿qué sucedió? Que ahora Juan el Bautista manda a preguntar, oye, ¿y si eres tú? ¿O hay que esperar a otro? ¿Sabes qué pasó, hermano? Que meses atrás Juan se paraba con todo el poder y les predicaba y los exhortaba. Y ahora estaba en una cárcel listo para ser decapitado. Y entonces cuando estaba ahí sumido en esa cárcel, él empieza a dudar de que si Jesús era el Mesías esperado. ¿Por qué razón? Porque él no esperaba que pasara por eso. Hay momentos en nuestra vida, hermano, que somos sacudidos y sentimos que Dios no escucha nuestras oraciones. Nuestra fe es movida cuando las situaciones no son favorables. Y quiero decirte, no te sientas mal. Es normal. Y lo vemos aquí en Juan el Bautista. Es normal, hermano, que cuando los problemas nos sobrepasan, nuestra fe sea afectada. Y nos podemos preguntar, ¿cómo es posible que un hombre como Juan el Bautista dudara? Y muchos teólogos y gente que se cree que tiene un grado de espiritualidad superior pueden decir estas cosas. Pero si tú lees la Biblia detenidamente, hermano,
esto nos enseña que ellos eran seres humanos como tú y como yo. Y cuando va Jesús al monte, antes de ser arrestado, Jesús va y dobla sus rodillas y le dice a Dios: mira, Señor, si es posible que yo no pase por esto, que sea así, pero que no se haga lo que yo digo, sino lo que tú dices, Señor. Y dice que sus lágrimas eran como gotas de sangre, su sudor. Él estaba ahí atormentado, hermano, siendo el Hijo de Dios. Pero era un humano y tenía miedo. Quiero que entiendas esto, hermano. Y te des cuenta, hermano, que no podemos ir por la vida presumiendo un estado de espiritualidad que no es real. Yo he platicado con personas, hermano, que te humillan en lugar de ayudarte. Te humillan cuando ven tu fe. Usted no debe de hacer esto, usted debe de pensar así, usted debe de ser así, debe de ser así, debe de ser... Y no es así, hermano. Hay momentos que nuestros problemas, hermano, nos van a agobiar. Y vas a decir: ¿cómo que el pastor falló? Oye, pero si yo lo veía, ¿y cómo que el pastor falló? Es humano. Oye, ¿cómo que la maestra de escuela dominical hizo esto? Oye, ¿cómo que la maestra? No puede ser, no lo puedo creer. Y no te das cuenta que también es un ser humano igual que tú. Oye, ¿cómo que los hijos del pastor, los hijos de la hermana que da la clase, del hermano que da la clase, cómo que hicieron esto? Y pensamos que no debe de pasar, sin darnos cuenta que somos seres humanos y que va a haber un momento que nuestra fe se va a ver afectada. Juan el Bautista, el que mismo Jesús declara que no hay otro como él, estaba mandando a preguntar si era real ese Jesús que estaba predicando o no lo era. Hermano, no trates de aparentar una fe para impresionar a las personas que te rodean. Sé original, sé genuino. No te hace más fuerte ni más débil reconocer. Y tampoco quieras comparar la fe tuya con la fe de alguien más. Ese es el problema, dice la Biblia en Romanos 14:16, que debemos de soportar a los débiles en la fe. Y esto, hermano, tenemos que ser bien claros. Hay a veces, hermano, que llega alguien nuevo a nosotros y está batallando y está luchando con ciertas cosas, y aquel que tiene más tiempo, pues que usted debe estar firme y debe de declarar que no debe de pasar eso. No, hermano. Es humano. Y va a luchar. Va a batallar. ¿Me sigues, hermano? ¿Estás entendiendo el mensaje? Dios conoce nuestras debilidades, hermano. Dios conoce nuestras debilidades. No finjamos ser lo que no somos. Segundo punto, hermano. Recuerda y mira las maravillas que Dios ha hecho en tu vida. Recuerda y mira las maravillas que Dios ha hecho en tu vida. Allí en Mateo capítulo 4 y 5 de donde estamos estudiando, hermano. Cuando Juan manda a sus discípulos a preguntar, Jesús le contesta, versículo 4. Ir y hacer saber a Juan las cosas que oyes y ves. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio.
Hermano, ¿por qué Jesús no le dijo, hey, díganle a Juan que sí, yo soy? ¿Por qué le dice esto? ¿Por qué no era tan fácil que le dijera a Juan, mira, díganle a Juan que yo soy el Mesías esperado, yo soy el Hijo de Dios y vine aquí para cumplir esa encomienda? Que no tenga dudas, que confíe. Jesús no le contesta eso, hermano. Jesús le dice, mira, díganle a Juan que los ciegos ven, que los cojos andan, y le empieza a decir todos los milagros que está haciendo. ¿Sabes por qué le contesta esto, hermano? Porque era la profecía que está en Isaías 35, capítulo 35, versos 5 y 6. Y Juan conocía esa profecía. Entonces le contesta con la Biblia y le dice, mira, se está cumpliendo lo que se había anunciado y nadie puede hacer eso, solamente yo, y yo lo estoy haciendo. Eso es lo que le manda decir a Juan. Yo lo estoy haciendo. Entonces no lo dudes, porque nadie puede hacer esto. Porque sí sabías que Juan el Bautista no hizo ningún milagro. Y dice el Señor que fue el profeta más grande y no hizo ningún milagro. Sorprendente. Que Juan no haya hecho ningún milagro. Elías hizo milagros, pero Juan no hizo ningún milagro. Y entonces Jesús le contesta, mira, díganle a Juan todas estas cosas que oyen y ven. Era necesario que Juan entendiera que se estaba cumpliendo la palabra de Dios. Eso es lo que le mandó a decir. ¿Ven? ¿Entiendes esto, hermano? Un predicador, hermano, te puede prometer que todo va a estar bien y que vas a triunfar y que vas a tener éxito en la vida. Eso es lo que hacen hoy. Predicarte que todo va a estar bien. Y quisiéramos decirte, hermano, tu diabetes va a estar bien, tu cáncer va a estar bien, tu enfermedad va a estar bien, tu alta presión. No, hermano. A nosotros no nos corresponde decirte eso. A nosotros nos corresponde decirte lo que la Biblia enseña. Eso es lo que tenemos que enseñar. Los predicadores no pueden prometer cosas que no están en la Escritura, hermano. No puedes decirle a la gente que no tendrán preocupaciones cuando la Biblia dice, en el mundo tendrás aflicción. Juan sufrió. Estaba sufriendo Juan en la cárcel. Pero Juan, Jesús le dice, mira, estas son las maravillas que estoy haciendo. Y este punto es, hermano, que recuerdes cuántas cosas Dios ha hecho contigo. Cuando el problema supera tu fe, dobla tu rodilla, saca un papel y empieza a escribir las cosas que Dios ha hecho en tu vida. Sé que en ese momento es difícil que recuerdes porque el problema puede estar sobrepasando tu pensamiento. Por eso es bien importante, hermano, que como hijos de Dios tengamos una libreta. Sería buena idea tener una libreta del libro de los Hechos de la familia Jiménez, el libro de los Hechos de la familia Martínez, el libro de Hechos de la familia Leal, el libro de Hechos de la familia Domínguez. Imagínate, hermano, que hubiera un libro de Hechos de las maravillas que Dios ha hecho. Y sería excelente, hermano, que un día tus hijos agarraran ese diario, ese cuaderno, y que tú mismo cuando estés en el problema vayas ahí y digas, wow, cuando mi hija tenía fiebre y estaba convulsionando, mira lo que hizo el Señor. Wow, cuando no sabía cómo pagar esa deuda, cómo Dios suplió. Wow, cuando estuve en el hospital y el doctor daba pronósticos malos y Dios me sanó. Y empiezas a ver el libro de los Hechos. Wow, mira, cuando tuve un accidente y no me morí, no me pasó nada. El carro quedó inservible, pero recuerdo que esa vez no salí maltratado. Y empiezas a ver el libro de los Hechos, hermano. Wow, cuando estuve en el hospital con mi niña
y empiezas a ver las maravillas que Dios ha hecho. Y empiezas a recordar lo que Dios ha hecho en tu vida, cómo sanó, cómo proveyó, cómo te sustentó. Y entonces esos momentos alimentarán tu fe y dirás, si Dios me ha sacado de todas estas, me sacará de esto que estoy viviendo hoy. ¿Me sigues, hermano? Pero, ¿sabes qué es lo que sucede? Que estamos como aquellas personas que les haces 20 favores y el día que dijiste que no, ¿quién eres? Malo. Dios nos hizo 20 milagros, pero este no nos lo quiso hacer. Y es malo Dios. No, pastor, yo no digo eso. No, pero lo piensas. Nuestras actitudes muchas veces dicen, Dios es malo, porque no me ha concedido esto. Por eso sería bueno escribir el libro de los Hechos cuando todo marcha bien. Guardarlos y tenerlos ahí para que cuando llegue el problema que está superando nuestra fe, sacarlo y leer las maravillas que Dios ha hecho. Debería de haber un libro por familia. Y que el día que tú ya no estés, ese libro, ese cuaderno pueda ser entregado a tus hijos para las siguientes generaciones. Imagina a tus hijos, hermano, leyendo ese libro, ese diario, a tus nietos. Y viendo ahí, dicen, wow, mi abuelo bien rifado, mira. Tremendo mi abuelo, ¿cómo lo hizo aquí? Uy. Y que esos niños puedan ver y decir, este es el Dios de mi abuelo y yo quiero creer en ese Dios. Porque ese Dios es real. Lo estoy viendo. Lo estoy viendo en este diario y aunque tal vez no conviví con mis abuelos, pero aquí lo estoy viendo. Y así sucedió. Sería excelente. Número 3, hermano, y último punto. El reino de los cielos es de los valientes. Ve por favor ahí al versículo 11. 11. Empieza a narrar Jesús ahí quién es Juan el Bautista, que nadie como él, nacido de mujer, pero me llama la atención lo que dice aquí, hermano. Dice, de cierto os digo, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. ¿Pero qué dice la última parte, hermano? Pero el más pequeño del reino de los cielos, mayor que él es. A ver, ¿cómo está eso, hermano? Lo pone aquí, hermano, contrólate, hermano. Lo pone aquí a Juan, hermano. Y luego como que lo tumba al último, ¿no? Lo deja caer. Le dice, nadie como él, pero el más pequeño es más grande que él. ¿Sabes qué está diciendo el Señor ahí, hermano? Que para él todos somos iguales. No hace acepción de personas. Tanto valor tiene el que está a tu lado como tú para Dios. ¿Me sigues con esto? Y es bien importante, hermano, que lo entiendas. ¿Sabes por qué? Porque a veces, hermano, vemos cómo Dios bendice a otro hermano. Vemos cómo Dios está bendiciendo a aquella familia y pensamos que Dios no nos quiere a nosotros porque no tenemos la misma condición de vida que aquellos. Pero no es así, hermano. Lo que tienes que entender que Dios trata de diferente manera con cada uno de nosotros. Cuando Dios dice, yo soy el Dios de Abraham, Isaac, Jacob, ¿por qué
no dice lo mismo. Porque si tú lees las historias de Abraham, de Isaac y de Jacob, con cada uno de ellos trató de diferente manera. Y los usó de diferente manera. Entonces tú no esperes, hermano, que Dios te use como la persona que está a tu lado. Aún sea tu hermano de sangre, aún sea tu papá, sea tu esposa, tu esposo. No esperes que sean usados de la misma manera. Dios nos usa de diferentes maneras. Y eso es lo bonito de todo esto. Jesús exalta a Juan, pero luego lo pone como el menor de todos, porque no hace acepción de personas. Juan era criticado, hermano, dice la Escritura, porque decía que tenía demonios, porque andaba vestido con pieles de camello y solamente comía miel silvestre, hermano, y langostas. Pero si tú ahorita vas, para ellos era despreciable, pero si tú vas ahorita a un restaurante y pides una langosta, cuesta un dineral. Es comida de ricos ahora. Pero luego ven a Jesús, que comía de todo, bebía de todo, y lo critican. ¿Sabes qué está enseñando ahí la palabra de Dios, hermano? Que la gente siempre va a estar criticando. Nunca está conforme. Mira, les mandé una foto y al grupo de un hombre que está sentado en una silla y tiene un letrero, 2 letreros que dice café gratis, permíteme orar por ti y café gratis. Cuando yo veo esa imagen, me llamó la atención y dije, oye, buena idea. Pones café gratis y luego pones, déjame orar por ti y café gratis. Entonces dije yo, estaría muy bien porque interactúas con la persona, se está tomando su cafecito, te cuenta ahí a lo mejor, pues ore por mí porque tengo este problema, oras por él y a lo mejor interactúas y a lo mejor hay más posibilidad de que venga a escuchar la palabra de Dios, decía yo, me pensaba. Pero me metí a los comentarios, hermano, de la publicación. Y fue sorprendente lo que empecé a leer. ¿Sabes qué criticaban las personas cristianas? Que cómo iba a orar él si estaba en short. Que no era manera correcta de estar vestido para hacer una oración por la gente. Hermano, la persona estaba en la calle, al aire libre. No sé qué país era, pero me imagino que hacía calor. Y empezaron ahí los comentarios y decía uno, ¿y qué quieres? ¿Que esté trajeado? No, pero es que ¿cómo te gustaría ver al pastor que llegara así en short a predicar a la iglesia? Nada que ver, hermano, son 2 cosas diferentes. Y fue atacado ese hombre, hermano, y en lugar de ver lo que estaba haciendo bueno, fue criticado por la forma en que estaba vestido. Pero ¿sabes qué es lo más sorprendente? Que quiénes eran los que lo estaban criticando, los mismos cristianos. Y cuando veo eso, hermano, y yo estaba estudiando este pasaje, dije, pues si a Jesús se lo hicieron. A Jesús lo estaban criticando. Comelón y bebedor. En otro pasaje le dice, oye, ¿por qué tu maestro come con los borrachos y las prostitutas? Jesús le dice, los enfermos necesitan de médico, no los sanos. Hermano, prepárate para ser criticado. Prepárate para que se burlen. Prepárate para que hablen cosas y se fijen en cosas que no tienen sentido. La gente siempre va a estar viendo nuestros errores para no creer en el Evangelio. Pero dice ahí la Escritura, hermano, que desde los tiempos de Jesús, en los tiempos de Juan, versículo 12,
Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. En otra versión dice, hermano, que el reino de los cielos se hacen fuertes, sufren críticas, dice, pero los que se mantienen firmes y valientes son los que permanecen fieles y son los que van a entrar al reino. En pocas palabras, hermano, la gente piensa que valiente es andar con un arma y andar humillando gente por ahí, tener muchas mujeres con bastantes hijos por todos lados. Eso piensa la gente que es ser un hombre. Pero la Biblia dice que ser valiente y ser hombre es aquel que se mantiene firme, le da la espalda al pecado y le sirve al Señor. Y por eso dice que nada más los valientes arrebatan el reino de los cielos. Y la gente piensa que somos cobardes porque nos venimos a la iglesia. Y ellos se creen valientes porque dicen, la iglesia es para niños y mujeres. Pero un día llorarán y lamentarán y estarán gritando una oportunidad más para arrepentirse y no les será dada. Por eso, hermano, cuando compara esto, dice, estábamos en la plaza, ¿a qué comparar este reino? Dice la Biblia, a los que estaban en la plaza, tocamos la flauta y no bailaste. Hicimos luto y no lloraste. ¿Sabes qué está diciendo, hermano? O sea, de ninguna manera te dimos gusto. La gente, hermano, así está. Y no ahorita, desde los tiempos de Jesús, la gente no quiere entender. Necia. Necia. Hermano, llega un momento en la vida, hermano, en que nuestra fe es probada. Juan el Bautista, su fe es probada y él dudó. Si tú ahorita estás dudando, cree lo que es normal. A mí me ha pasado. La hermana Maribel le ha pasado, la hermana Rosita le ha pasado. Es que son maestras, les ha pasado. Llega un momento, hermano, que dices, ¿y estaré en el camino correcto? ¿Y realmente seré salvo? Es normal. Lo más importante, ¿sabes cuál es? No dejar de creer. Y no alejarte del camino. Permanecer firmes. Las dudas van a venir. Las dudas van a venir. Va a llegar un momento, hermano, cuando la fe va a ser probada. Cuando hay dinero, trabajo, comodidades, provisiones, todo marcha bien. Pero va a llegar momentos cuando estarás en un hospital. Va a llegar el momento cuando vas a estar en una funeraria. Va a llegar el momento que vas a estar sin dinero, sin comida, sin casa. Voltearás y verás a tus niños y dirás, no tengo ni siquiera para darle lo necesario. Y no faltará quien llegue y te diga, ¿y dónde está tu Dios? ¿De qué te sirve ir a la iglesia? Ese es el Dios al que tú vas. Es más, cuando ni ibas a la iglesia te iba mejor que ahora. Y llegará todo ese tipo de comentarios. Y en esos momentos, hermano, nos empezamos a olvidar de las maravillas que Dios había hecho anteriormente. En ese momento Juan el Bautista se olvida de aquella voz que oyó, este es mi hijo amado. Y ahora le manda a decir, oye, ¿y si eres tú o tenemos que esperar a otro? Porque pues no estoy muy cómodo aquí en la cárcel. No me está yendo aquí como de maravilla, no es un hotel 5 estrellas. Porque pues, ¿de qué se trata esto? Y Jesús no le dice, ¿sabes qué?
sí soy, y ahorita te voy a ir a sacar de la cárcel, y no te preocupes por eso, ¿no? Le manda a decir una parte de la profecía de Isaías, y luego lo deja ahí para que le corten la cabeza. A Juan se le olvidó aquellas palabras que dijo, no soy digno ni de desatarle las sandalias. Es como cuando tú y yo pasamos aquí al frente, o cuando allí en tu lugar dices, Señor, como el último canto, Cristo, yo te amo, no hay nadie como tú. Y damos testimonio y declaramos, pero cuando el problema viene, sobrepasa nuestra fe y entonces empezamos a dudar. ¿Me sigues, hermano? Pero algo que quiero que te lleves esta mañana, hermano. Recuerda que Dios es el mismo que ha hecho las maravillas en tu vida. Es el mismo que está ahí cuando tú estás en problemas. Y si Juan dudó, no te sientas mal. Cuando dudes, solamente no dejes de creer. Sigue adelante. Porque tarde o temprano, la tormenta va a pasar. Y entonces llegarán las bendiciones. La fe volverá a ser la misma de antes. Y entonces cuando eso vuelva, acuérdate de agarrar esa libretita y anotar las maravillas de Dios. Pero también anotar cuando la prueba está reciando. ¿Para qué? Para que en el medio de esa prueba quede escrito ahí y diga, ¿sabes qué? Esto no sé ni cómo salí de aquí, pero fue el Señor que me ayudó. Y ahora lo puedo ver. Pero en ese momento no veía nada. Es más, me molestaba que me hablara el pastor, me molestaba que los hermanos me dijeran, me molestaba que me estuvieran muele y muele y muele con lo mismo. Como ellos no lo estaban viviendo, para ellos era bien fácil. Y todo ese tipo de cosas podemos decir. Pero cuando vemos las maravillas de Dios manifestadas, podemos glorificar a Dios y decir, Dios, tú eres real. Tú existes, eres real. Solamente que mi problema no me permitía ver las maravillas. Ponte de pie, hermano. Créeme que no hay nadie aquí que en algún momento de nuestra vida los problemas hayan superado nuestra fe. Y si no has vivido eso, prepárate, porque lo vas a vivir. Prepárate, porque va a llegar ese día. Por eso es bien importante, hermano, escuchar, escudriñar la palabra de Dios y darnos cuenta que grandes personajes de la Biblia lucharon con cosas que tú y yo estamos luchando. Pero fiel es Dios, que no permitirá que seamos tentados más allá de lo que no podamos soportar. Si lo que tú y yo estamos viviendo es porque el Señor sabe que podemos con eso. Padre, pasar, Señor, por esta historia y ver cómo le has ministrado a Juan. Nosotros pudiéramos sacar conclusiones de por qué no hiciste esto o aquello, Señor. Porque nuestra lógica es tan limitada y no nos damos cuenta, Señor, de la enseñanza que muchas veces tú quieres plasmar en tu palabra. Juan luchó con algo que muchas veces nosotros seguimos luchando. Cuando ese problema llega y sobrepasa nuestra fe, nuestra creencia, nuestra esperanza, y nos sentimos derrotados, tristes, y llegamos a la iglesia por costumbre,
pero no sentimos nada. Y pareciera que aquella fe con la que llegamos está desapareciendo. Padre, hay tantas luchas a las que nos enfrentamos y tú las conoces. Y yo te pido, Señor, en este momento que, de acuerdo a lo que cada uno de nosotros estamos viviendo, Señor, tu Espíritu Santo nos ministre en esta hora y traiga el consuelo que necesitamos para nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a creer en ti, a que nuestra fe no falte. Como dijeron tus discípulos, Señor, aumentanos la fe. Que siempre estemos en constante comunión contigo y dependiendo de ti, a pesar de las adversidades que vengan. Confiamos, Señor, en que tú estás en la barca y que, aunque sea sacudida, tú estás ahí, Señor. Te ruego, Señor, por cada uno de mis hermanos que están aquí y aquellos que estarán escuchando este mensaje, para que tú ministres la vida de cada uno. Padre, te necesitamos. Necesitamos, Señor, tu intervención en nuestras vidas, en cada joven, cada señorita, cada varón, cada dama. Ocupamos, Señor, ocupamos tu intervención en nuestras vidas constantemente, Señor. Ayúdanos a depender de ti en todo momento. En Cristo Jesús te rogamos todo esto. Amén.